El sermón es una noche de repaso. Amén. Una noche de repaso. Yo pienso que todos los que estamos aquí en alguna ocasión o en alguna oportunidad de nuestra vida hemos tenido que estudiar, ¿verdad? Y parte del estudio es el poder presentar exámenes, el poder presentar pruebas, ahora le llaman pruebas objetivas, mis hermanos que están en la universidad le llaman parcial, laboratorio, le denominan de un montón de factores. Y entre todo eso yo observo que ahora con lo de las clases en línea y todas estas cosas y que los alumnos están ahí y se tienen que examinar, pero yo denoto que en el caso de mi hija que está en tercer grado, antes de los exámenes les mandan el repaso o hay clases, hay días que no tienen la clase sino que la toman como una clase de repaso, y aparte de eso les mandan un cuestionario donde ya están las preguntas resueltas de los exámenes, ¿verdad? Y qué fácil así, hermano. Yo he denotado, si ahora ya dijo la ministra que todos los alumnos de este año ya tienen asegurado su cartón. Todos van a pasar, ninguno va a quedar aplazado, a menos los que se retiraron, por supuesto, esos no van a lograr nada. Los que se retiran, hermano, por supuesto que no van a lograr nada. Pero nosotros que estamos aquí como buenos alumnos del Señor, esta noche a Dios le ha placido de que tengamos una noche de repaso. Amén. ¿Están conmigo? Ya me captaron la idea, ya me captaron el tema. Amén. Entonces ese es el título de esta noche. Y por supuesto vamos a ir a la palabra de Dios. Porque hubo un pueblo que también tuvo que tener, no quizás una noche, sino que una situación difícil y tuvieron que afrontar, y en un momento el Señor en su infinita misericordia, en su infinita bondad, no quería que ellos fracasaran, como no quiere el Señor que tú y yo fracasemos. Porque nunca el propósito de Dios para nosotros es que nosotros fracasemos. Si nosotros fracasamos es porque algunas veces nosotros nos apartamos del propósito de Dios que tiene para nosotros. Y lo mismo le sucedía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermano, tuvo muchos fracasos. Muchos de ellos a consecuencia de la desobediencia, muchos a ellos a consecuencia de que no querían ellos someterse a la autoridad de Dios. Y algunas veces hay una frase que se llama, o alguien lo menciona y dicen, es un mal necesario. ¿Ya has oído esa frase? No, ese es un mal necesario. Cuando tú padeces una enfermedad o algo y te van a poner una vacuna o una inyección, eso es doloroso, hermano. Yo no sé cuántos aquí le tienen pánico a las inyecciones, igual que su servidor, ¿verdad? Su servidor le tiene pánico a las inyecciones, hermano. No, a mí no me hable de otra cosa. Dígame que me tome la pastilla, por muy grande que sea, hermano, yo voy a ver cómo hago, pero no me pongo en inyección. Y son cosas, y algunas veces alguien dice, no, ese es un mal necesario. Hay que pasar ese dolor, porque al final del resultado, el que se deja poner la inyección se cura más rápido, porque se va directo al torrente sanguíneo. Las pastillas no, hermano, van a pasar ¿para qué te explico? Yo no soy médico. Y no es esa la explicación de esta noche, sino que hablamos de ese mal necesario, hablamos de esas situaciones difíciles, al igual que los estudiantes pasan los exámenes. Qué duro hacer un examen, hermano, porque nosotros le decimos prueba, a los exámenes se le dice prueba, una prueba de factibilidad, una prueba objetiva para saber qué es lo que tú has aprendido. Fíjate que yo denoté, y eso lo denoté ya cuando dejé de estudiar, hermano, que los alumnos se preocupan y se preparan y piensan que van a pasar el examen y hasta copian. Yo no, por supuesto, ¿verdad? Qué serio lo veo, hermano. Pero los alumnos hasta copian en los exámenes y copian por el afán de pasar a los exámenes. Y luego cuando tú sales allá a la calle y tienes que ir a afrontar la vida y tienes que saber que lo que has aprendido lo tienes que poner en práctica, te das cuenta que no era el objetivo pasar el examen, sino el objetivo es que tú aprendieras. Y los exámenes solamente miden el grado que tú has aprendido. Para eso son los exámenes. Los exámenes no están hechos para aplazar a nadie. Los exámenes son porque tienen que hacer esa estadística donde tenemos que saber qué tanto han aprendido los alumnos. Pero en un momento nosotros nos preocupamos y pensamos que el objetivo es pasar el examen a como dé lugar. El objetivo es que tú aprendas a vivir. Y algunas veces las pruebas
llamadas pruebas, como nosotros lo conocemos en nuestro léxico cristiano, no las pruebas de los colegios, sino las pruebas que nosotros conocemos, porque nosotros tenemos un léxico, ¿verdad? Tenemos un vocabulario cristiano y sabemos que las pruebas que también la palabra de Dios habla, algunas veces son un mal necesario que muchos de nosotros tenemos que pasar, porque Dios tiene un propósito para nosotros. Y ese era el caso del pueblo de Israel. Y vamos a la palabra de Dios, hermano. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo del 28 al 31. Vamos a estar estudiando esta noche. No se les ha olvidado el tema, ¿verdad? Hubo una noche de repaso. Es una noche de repaso. Y el pueblo de Israel pasó ese repaso a través de su profeta Isaías. Isaías, hermano, búscalo. Isaías, hermano, es un profeta, hermano, quizás de los denominados profeta mayor. No por su grado, ya les hemos explicado muchas veces, no por su grado de méritos que él haya logrado, sino que por la cantidad de libros o la cantidad de capítulos que tienen los libros en el canon que es la Biblia. Por eso son llamados profetas mayores, profetas menores. Isaías es uno de los profetas mayores, un profeta que se escribió mucho y escribió mucho. Se cree que no solamente este libro lo escribió Isaías, sino que se cree que fue escrito por tres personas que escribieron la profecía del libro de Isaías. Y una de las situaciones que vamos a estudiar esta noche es en el capítulo 40, donde empieza como la segunda parte del libro de Isaías. En la primera parte, Isaías habla de aquel cautiverio que el pueblo de Israel tuvo a través de un rey llamado Nabucodonosor. Y el libro de Isaías abarca toda esa parte de la cautividad del pueblo de Israel hasta la liberación que fue ejercida por otro rey que no era judío, sino que fue el rey Darío. Y Isaías también está en esa eventualidad y se cree que él estuvo ahí hasta que profetizó sobre la liberación del pueblo de Israel a través de Darío. O de Ciro, algunas traducciones lo dicen como Ciro. Esa es la parte de Isaías. El libro de Isaías comprende toda esa porción donde el pueblo de Israel vivió eso, hermano. Eso fue terrible, el cautiverio por Nabucodonosor, y luego cuando Ciro estaba ahí ejerciendo, todavía eran esclavos. Fueron libertados del imperio de Nabucodonosor, pero siguieron esclavos por el imperio de Ciro, aunque Dios lo usó. Y la Biblia narra a través de Isaías que también tanto Nabucodonosor como Ciro fueron males necesarios para el pueblo de Israel. Pero Dios nunca se olvida de sus hijos. Y de aparte del capítulo 39 al capítulo 55 encontramos la parte donde Dios viene con una palabra de consuelo para sus hijos. Donde Dios manifiesta su misericordia, que a pesar de que este día tú y yo le hemos fallado, la misericordia de Dios está aquí para redimirnos. La misericordia está aquí para perdonarnos. Amén, ¿están conmigo? Entonces vamos a la palabra, porque ya los vi serios, hermano, los veo serios a ustedes esta noche. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31, dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, y tu bondad para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que tú la dejaste para nuestro provecho, Señor. Ahora te pido, Señor de la gloria, que esta palabra venga a mi vida y a la vida de aquellos que nos escuchan, tal vez a través de los medios nos pueden estar viendo, Señor, o van a oír esta grabación, Señor de la gloria. Que tú, Señor, hagas conforme al propósito que tú le envías, Señor. Esta palabra sea ejecutada en nuestras vidas y podamos salir de este lugar, Señor, o en el momento que la escuchemos, fortalecidos, Señor. Podamos levantar alas de águila, Señor eterno, a pesar de las circunstancias. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.
la porción del libro de Isaías donde habla cuando iniciamos el capítulo 28, y me gustaría que leyeras también el capítulo 21, dice, siempre en el de 40, 21. No sabéis, no habéis oído, no nos han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados que desde que la tierra se fundó. Isaías, hermanos, estaba haciendo una noche de repaso. Les estaba recordando al pueblo de Israel algo que ellos ya habían escuchado. Lo que esta noche nosotros vamos a escuchar, posiblemente tú ya lo has escuchado a lo largo de tus 20 años, de tus 30 años, de tus 40 años de servicio en el caminar del Señor. Quizás algunos solo tengan un año, algunos quizás solo tengan unos meses. Pero esta palabra, hermanos, Isaías la trae a un pueblo, hermanos, que está viviendo una vida completamente, quizás de cierta manera derrotada. Se sienten defraudados, se sienten quizás que aniquilados de cierta manera, privados de muchas libertades, cautivos por un rey o un imperio que ya les expliqué, de Nabucodonosor, el cual había ejercido esa forma, hermanos, de suprimir a aquel pueblo. Dios lo había permitido, pero los males que son necesarios tienen también, así como tienen un principio, tienen un final. Todas las cosas que vienen a nuestra vida, hermanos, ya sea, llámese enfermedad, llámese, como les decía en el léxico cristiano, prueba, llámese dificultad, llámese impedimento, llámese cautividad, tiene un principio, pero también tiene un final. Y Isaías está delante de ese pueblo, el cual quizás se sentía desanimado, como muchas veces nosotros nos podemos sentir, hermano. Nosotros nos podemos sentir desanimados, hermano. Es verdad que somos hijos de Dios. Es verdad que tenemos a un Dios libertador, pero de repente viene el desánimo a nuestras vidas. De repente vienen las enfermedades. De repente vienen situaciones que se nos salen de nuestro entorno, se nos salen de nuestras manos y nos sentimos un poquito ahí, quizás opacados, nos sentimos defraudados. Algunos quizás hasta se nos ve el sueño. Algunos de nosotros, hermanos, tenemos diferentes formas de reacción ante las enfermedades. Hay personas, hermanos, que ante un estrés, un tremendo estrés, no, las personas se enferman del estómago, hermano. Quizás tú no conoces a nadie, pero yo conozco personas que cuando el estrés llega a tal grado, una de las mayores afectaciones es su sistema digestivo, hermano. Porque las angustias, hermano, causan muchas dificultades a nuestras vidas. El pueblo de Israel estaba angustiado, hermano. Quizás se sentía desconsolado. Pero un día Dios, tratando con Isaías, le dice, tú le vas a decir y le vas a explicar a este pueblo quién es su Dios. Y muchas veces nosotros, hermanos, cuando viene la dificultad, cuando viene y vienen esos conflictos, o viene el momento más recio del examen, de la prueba, de la dificultad, tenemos que saber y conocer lo que dice la palabra de Dios a través de Isaías. Porque Él le dice, ustedes o acaso ustedes no saben, acaso ustedes no han oído, acaso ustedes no se les ha dicho desde el principio, acaso ustedes no han sido enseñados. Y todos los que estamos aquí, que somos de casa, hermano, amén. Tenemos aquí a nuestro hermano que nos visita, bienvenido. Perdona que no me puedo tu nombre en este momento. ¿Perdón? Gerson, ya no se me va a olvidar, Gerson. Bienvenido, esta es tu casa, siempre ha sido tu casa. Tú has sido enseñado, has sido oído, y todos los que estamos aquí igual. Esta es nuestra casa, donde se nos ha enseñado. Lo dijo el hermano Brian cuando pasó a presidir. Dijo, hemos venido a aprender. Y aquí estamos los que hemos venido, hemos oído, hemos escuchado testimonios, hemos visto las maravillas de Dios, al igual que el pueblo de Israel había sido enseñado. Mira, se cree o se dice que allá Israel, hermano, nuestros pastores que ya conocieron, y un día que yo voy a ir a conocer también, allá no es como nosotros que aquí podemos abrir la Biblia y estudiar la palabra de Dios y conocerla. Allá, hermanos, es otra forma. Nuestro hermano Max, que es un judío, y nos ha explicado que allá se siente el abuelo
y lo rodean los nietos y empieza a contarles las maravillas que Dios hizo y cómo Dios de una nación, de un pueblo que no era pueblo, hizo una nación y la dedicó a él, y de allá se paró de Ur de los Caldeos y tuvo una promesa sobre Abraham que hasta el día de ahora se cumple en nosotros, donde le dijo: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, incluida ahí la mía y la tuya también, hermano. Y allá se dice y se les explica a los niños, a los jóvenes, esas cosas. Se les habla del pacto de Dios con Jacob, se les habla del pacto de Dios o de la promesa sobre Isaac. Se les habla, y eso no solamente para el pueblo de Israel, también para ti y para mí. Se nos ha enseñado, se nos ha explicado que Dios es un Dios libertador. Pero algunas veces, hermano, Dios tiene que traernos a un lugar o a un momento, a un tiempo como esto, para poder tener un día o una noche de repaso. El pueblo necesitaba un día, una noche de repaso, porque Isaías está profetizando, no porque él quería, hermano, porque Dios le dijo. Porque aquí las cosas no se hacen porque uno quiere, aquí las cosas se hacen porque Dios así lo desea. Yo pienso que esta palabra para mí es una palabra de provecho para mi vida. Yo siempre que la estudio, la leo, la busco, es una palabra que edifica mi vida. Porque muchas veces nosotros en la angustia se nos olvidan algunas cosas que hemos oído, algunas cosas que hemos visto, algunas cosas que hemos aprendido y algunas cosas que se nos han enseñado. Y Dios algunas veces trae a recordarnos, porque muchos de nosotros sé que esta palabra la vamos a necesitar ahora y la vamos a necesitar mañana y la vamos a necesitar el resto de nuestras vidas y la vamos a disfrutar una eternidad, hermano. Amén. Porque aquí habla de los tiempos. Dice que Isaías les dice: ustedes oyeron, escucharon, y en el 28 les dice, y les vuelve a decir esta palabra, ¿verdad? No han sabido y no han oído que el Dios eterno es Jehová. Isaías estaba recordando algo que tú y yo, hermano, lo sabemos, pero algunas veces lo pasamos desapercibido. Algunas veces necesitamos ir al cuaderno y repasarlo. Y uno de los atributos que esta noche vamos a ver que Isaías le está recordando al pueblo era que Dios es eterno, que Dios estuvo al principio y estará hasta el fin, y que Él es el alfa y el omega, que Él es el principio y que Él es el fin. El Dios el Dios de Isaac, de Jacob, es el mismo Dios que nosotros ahora tenemos, hermano. El Dios que estuvo contigo a través de esa enfermedad, a través de esa situación difícil, es el mismo Dios que podemos encontrar este día. El Dios que un día tú viniste, quizás desconsolado, y derramaste tus lágrimas y Dios te resolvió, es el mismo Dios ahora. Isaías quería que tuviesen una noche de repaso y le dice: el Dios, ¿y acaso no han sabido, no han entendido, no han aprendido? Se les ha enseñado, se les ha explicado que el Dios Jehová es un Dios eterno. Uno de los atributos de Dios es que Él es eterno. Dios es eterno, hermano. A Dios lo vas a encontrar, lo encontraste ayer, lo encontraste ahora, lo encuentras en este momento. Y lo vas a encontrar mañana, porque Dios es eterno, hermano. Muchos de nosotros quizás no entendemos este factor de la eternidad, porque es un factor donde ya no hay tiempo ni hay espacio. Por eso quizás nosotros no lo podíamos entender, porque nosotros estamos en este ciclo, en este proceso donde tenemos un factor tiempo. Nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana, sí, seguro. No, nos levantamos en la mañana y nos acostamos en la noche. Entonces tenemos ese factor. Nosotros sabemos que el día de nosotros dura 24 horas y que mañana vamos a volver a iniciar. Dios es eterno, hermano. Dios no tiene tiempo. Él es el principio y Él es el final. Dios es excelso, hermano. Ese es uno de los atributos que Dios quería que el pueblo, o Isaías a través de la profecía quería que el pueblo entendiese. Que aún en la situación que estaban viviendo, Dios ahí estaba, hermano.
Yo siempre lo he dicho, lo creo y lo sigo sosteniendo a través de la palabra que me dice que Dios es eterno, que a través de esta situación difícil que el mundo está viviendo, de la pandemia, de las enfermedades, de los conflictos, Dios sigue siendo el actor principal de nuestras vidas. Dios está ahí, hermano. Yo te lo he dicho, Dios no está ajeno a lo que tú estás pasando. Dios nunca está ajeno a la situación que tú estás viviendo. Porque Dios es eterno, hermano. Dios no tiene un factor tiempo. Dios va a estar ahí. Va a estar ahí cuando lo necesites y va a estar ahí cuando te alegres con Él. Él ahí va a estar, dice Isaías. Hay cosas que ustedes ya han sabido, pero tienen que repasarlas, tienen que entenderlas, tienen que volverlas a escuchar. Le dice, el Dios es eterno. El Dios eterno es Jehová, el que creó los confines de la tierra. Nuestro Dios, hermano, es un Dios creador. No, que para mí no hay un trabajo. Dios lo va a crear. No, que quizás para mí no hay una esposa. ¿Cómo no? Dios te la va a hacer. Posiblemente ya te la tuvo que haber hecho. No volteo a ver a Gerson porque piensa que por él lo digo, pero estoy bien. Para allá estoy bien. Mira, hermano, Isaías estaba dándoles una lección que no era nueva para el pueblo de Israel. Esta palabra no es nueva para ti, pero algunos de nosotros necesitamos escucharla, hermano. Necesitamos ser edificadas con esta palabra. Esta palabra viene a edificarnos, viene a enseñarnos. Otro de los atributos de Dios es que Dios es un Dios creador. Aquí mismo en el capítulo 40 habla de la grandeza de Dios. Y cuando Dios se presenta a un pueblo y le dice, ¿acaso quién es el que pueda tener en la palma de su mano las aguas, los mares, la infinidad de aguas que hay en el mundo? ¿Quién es el que puede tener la capacidad de tenerla en la palma de las manos? Ese es Dios. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Así de grande es el Señor. Así de grande es nuestro Dios. Un Dios creador, un Dios que puede haber, hermanos, que nosotros necesitemos, que Dios no lo pueda crear. Y te dije cosas que son visibles o quizás necesarias, como una bendición, como una sanidad. Dice Dios, el Dios que tú y yo tenemos, el Dios que tú y yo alabamos, el Dios que está pendiente de nosotros, es un Dios eterno. Es un Dios creador. Dios es un Dios creador, hermano. Dios creó las cosas, creó el universo, creó este cuerpo tan perfecto que Dios nos hizo, hermano, con un mecanismo tan. Mira, nosotros nos vamos a dormir, hermano, pero el corazón no deja de latir, pero el cerebro no deja de funcionar. Y quizás es inexplicable. Tú tienes una máquina, tú la enciendes, o tu televisor, tú lo enciendes, pero ya te aburriste, tú lo apagas. Nuestro sistema no es así. ¿Quién lo hizo, hermano? Yo te dije, la ciencia hasta ahorita no ha alcanzado a entender, le acaban de descubrir algo nuevo a nuestro cuerpo. Ya estaba ahí, Dios lo había creado. Desde antes de que nacieses, Dios ya te había formado. Dios nos ha conocido, a nosotros Dios nos ha conocido desde antes que naciésemos. Así dice la palabra de Dios, no me lo estoy inventando, así dice la palabra de Dios. Antes de que tú nacieses, yo ya te había conocido. Él ya sabía que tú ibas a estar aquí. Él ya sabía que tú ibas a ser un instrumento para su gloria y para su honra. Dice, nuestro Dios es un Dios creador. Isaías está diciendo, miren, esto ustedes ya lo han sabido, ya se los han enseñado, pero necesitan volver a repasarlo. Al igual que los alumnos, hermanos, los exámenes, están en exámenes finales, están en parciales, están en la prueba PAE, eso ya se llama avanzo. Las cosas que ahí les van a preguntar son cosas que ustedes ya estudiaron, ya fueron enseñados. Al igual que nosotros, hermanos, hemos venido caminando y hemos venido aprendiendo, porque cada día nosotros tenemos que aprender. Yo siempre digo esa frase, no, es que cada día se aprende algo nuevo. Es que cada día se aprende. El hermano que nos predicó el día martes dijo que nunca es tarde para aprender, y puso el ejemplo de un anciano que salió por la televisión, que a sus 90 años estaba graduando, estaba teniendo su título, no sé de qué, pero estaba teniendo su título. Al igual que nosotros, hermano. Todos los días tenemos que aprender. ¿Y por qué no aprender algo nuevo de la palabra de Dios, hermano?
que va a ser de provecho para nosotros. Isaías sabía que esta palabra era de provecho para aquel pueblo en un momento de dificultad, y esta palabra es de provecho para nosotros en cualquier momento de dificultad. Isaías les dice: ustedes ya supieron y conocieron que Jehová es el Dios eterno, que Jehová es un Dios creador, el cual creó los confines de la tierra, que no desfallece ni se fatiga con cansancio, que Dios tiene una fortaleza inagotable, que nuestro Dios es inagotable, que a nuestro Dios, hermano, nunca lo vas a hallar cansado. Quizás Dios está cansado, por eso no oye. Dios no se cansa. Dice la palabra que Él no se fatiga, Él no desfallece, Él no se cansa. Los ánimos de Dios siempre están activos, hermano. Nosotros somos los que andamos menos melancólicos, andamos ahí todos cabizbajos, pero el ánimo de Dios, porque a nosotros quizás nos enseñaron, quizás la religión tradicional nos enseñó a un Dios ahí martirizado, a un Dios ahí crucificado, nos enseñó a un Dios triste, nos enseñó aún la misma, y no solo la iglesia tradicional, aún la misma nuestra iglesia evangélica algunas veces nos enseñó a un Señor gruñón, un Señor regañadientes. Y dice la palabra de Dios que Dios es un Dios, hermano, que una energía inagotable. Dios, me imagino que siempre tiene esa energía inagotable, que Dios siempre va a estar activo, que Dios, hermano, no importa la hora, ni el momento, ni la situación que tú le busques o que tú le clames, Dios va a estar ahí con las mismas fuerzas. Y algunos filósofos, la mitología griega, que le gustó mucho esta parte de los dioses, porque ellos tienen infinidad de dioses. Ellos enfocaban que había un Dios eterno, un Dios que no podían mencionar su nombre, porque el nombre de Jehová nosotros lo mencionamos así con libertad, porque tenemos esa libertad. En Israel no tienes esa misma libertad. Y los griegos, hermanos, sabían que había un Dios y lo comparaban con el sol, porque la fuerza del sol es inagotable. El sol, hermano, a nosotros así hoy no está haciendo sol. No, la tierra es la que se dio vuelta. El sol sigue con sus llamas allí y lo han determinado, y Él no baja su intensidad. Y así mismo es nuestro Dios, hermano. Dios nunca baja su intensidad. Si Dios te hizo un milagro ayer, tiene la misma capacidad hoy de hacerte un milagro. Y Dios es un Dios que nunca lo vas a encontrar. Ay, no, Dios quizás está a estar ocupado. Dios siempre está ahí, porque Isaías quería que aquel pueblo repasase, volviese a escuchar esta palabra y que tuvieran la suficiente mentalidad para entenderla, que nuestro Dios es, que Dios no se cansa, que Dios tiene una energía inagotable. Yo muchas veces lo he dicho, que Dios no cambia, hermano. Dios sigue estando ahí en su trono de gloria, con toda la gloria y la majestad. Este día nosotros celebramos la gloria de Dios, hermano. Y si la gloria de Dios nunca mengua. Entonces, no, Dios quizás estuvo algo cansadito porque hemos tenido 7 meses de pandemia y no hemos visto que algo haya sucedido. Tú y yo no nos hemos contaminado, y los que se han contaminado no han perecido. Tú y yo, a pesar de que estamos viviendo cuántos meses sin trabajar, tú y yo no hemos dejado de comer, hermano. Es más, hemos comido más, porque la energía y el poder de Dios no mengua. Dios no mengua, hermano. La fuerza de Dios no disminuye, y Dios no se cansa. Dios no se cansa de escucharte. Nosotros algunas veces nos cansamos de pedirle, pero Dios no se va a cansar nunca de escuchar tu petición, hermano. Nunca se va a cansar y quizás, no, pero es que a mí el año pasado Dios me hizo un favor bien grande. Este año quién sabe. Dios no se cansa, hermano. No te canses tú de pedirle. No te canses tú de buscarle. No te canses tú de conocerle, de quererte acercar más a Él. Isaías quería que aquel pueblo entendiera. Estamos sobre la tercera atributo de Dios. Que la energía de Dios, si lo quieres poner de esa forma, es inagotable. Nuestro Dios es un Dios inagotable. Es un Dios que no se fatiga, es un Dios que no se cansa, es un Dios que no va a cambiar, es un Dios que es eterno, es un Dios que es un Dios creador.
Y nosotros necesitamos, yo necesito esa palabra para mi vida, porque esas cosas te dan fortaleza, porque tú sabes que a pesar de que hayan dificultades, hay un poderoso gigante que te respalda. Y algunas veces el pueblo cae o decae en nuestras fuerzas o cae en esas situaciones porque se olvida quién es su Dios. Uno de los problemas que Israel siempre tuvo es que se olvidaba rápidamente de quién era su Dios y prefería ir a los dioses paganos, prefería ir allá donde estaba la piedra, donde adoraban a Moloch, donde adoraban a Baal. Ahí querían ir porque a ellos se les olvidaba esto, que su Dios es eterno, que su Dios está en todas partes, que aún a Moloch, Baal, llámese como se llame, doblaban sus rodillas delante de la presencia de Dios. Lo experimentó en la palabra de Dios. Llevaron el arca del pacto a donde aquellos babilonios y lo llevaron. No, llevémoslo donde el templo, porque ahí está aquel otro Dios. Ahí van a estar de tú a tú con el otro. No, la hallaron doblada delante de la presencia del Dios inagotable. Isaías quería, hermanos, que ese pueblo supiese, y yo pienso que el Espíritu Santo y Dios quiere que nosotros entendamos y conozcamos esas cosas, estas verdades de nuestro Dios, que conozcamos cuál es el Dios que nosotros servimos, y que las personas que nos oyen sepan por qué tú estás en un momento donde te puedes contaminar y estás aquí, porque hay un Dios que es digno de ser adorado. Isaías quería que aquel pueblo volviese a esas enseñanzas. Quería que el pueblo tuviese una noche de repaso, una noche donde tú vuelvas y traigas a ti esas cosas que has aprendido. Y quizás Dios venga y refresque tu mente y en este momento te estés acordando de aquellos milagros que Dios te hizo y que se va a seguir haciendo, porque Dios no cambia, porque Dios no se cansa. Si Dios te sanó una vez, a Él no le cuesta nada sanarte otra vez. Si Dios te sacó de una deuda y porque somos cabezones nos volvimos a enjaranar, pues Dios también tiene un Dios misericordioso que también te puede volver a sacar. Dice, y Dios no se cansa. Ah, no, pero es que Él sí, ya la vez pasada, el año pasado me pagó esto. Quién sabe que este año quiera. Prueba, hermano, posiblemente si quiera. ¿A qué le dijo? Si quieres. Si quiero, dijo el Señor, porque Dios siempre quiere, hermano. Dios quería libertar a un pueblo que quizás no se lo merecía, al igual que tú y yo no nos merezcamos estar delante de la presencia de Dios, pero en su infinita misericordia a Él le plació, porque dice la palabra de Dios que Él no se cansa, no se fatiga con cansancio, y dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No podríamos entender, y es algo incomprensible para nosotros, la misericordia de Dios, hermano. La misericordia, hermanos, es un regalo inmerecido. Porque nosotros tenemos que saber, hermano, porque por eso venimos aquí y venimos a aprender. Algunas veces nosotros decimos, no, sí, que la misericordia de Dios, que pensamos que la misericordia de Dios es porque nosotros somos buenos. La misericordia de Dios, o la misericordia, la palabra misericordia, no es para los que son buenos, hermano. ¿A quién se le aplica la misericordia? A los culpables. Porque el culpable tiene que pagar su delito. Pero viene alguien y dice, no, vamos a hacer con él misericordia. Y lo vamos a perdonar. ¿Por bueno? No, por la misericordia. ¿Estás entendiendo? Porque así son nuevas las misericordias y yo me he portado bien y sé que tengo las misericordias de Dios. No, las misericordias no son porque te portes bien o porque las misericordias son porque no nos merecemos otra cosa más que una condenación, hermano. No había para nosotros más que condenación, pero un día Dios tuvo misericordia y mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo esta noche pudiéramos gozar de la salvación. Y si alguien no ha aceptado en su corazón, si no ha creído en su corazón y confesado con su boca que Jesús es el Señor, yo te digo, te recomiendo que lo hagas, porque la misericordia de Dios no se han agotado hasta el día de ahora. Lo hemos visto a través de Isaías, que es inagotable y los pensamientos son inalcanzables. No podríamos entender por qué Dios tuvo misericordia de mí si no me merecía, y quizás no me merezco estar aquí, pero Dios tiene misericordia de mí. Esas son las cosas inalcanzables. Mira, muchos de nosotros y las personas y el mundo no puede alcanzar a entender por qué la salvación no viene por obras, hermano. Así dice la palabra de Dios.
La salvación no viene por obras, viene porque Cristo murió en la cruz del Calvario y no lo podríamos entender. ¿Quién de nosotros quisiera sacrificar a su hijo, hermano? No, mire que para el hermano, fíjese que el hermano, el riñón de su hijo le queda bien al del hermano. No, quizás posiblemente no. ¿Quién quisiera sacrificar a su hijo para poder salvar a un pecador, hermano? Si hay veces nosotros hacemos excepción y decimos, fíjate que el hermano necesita ayuda, pero el hermano ni se congrega, decimos. Porque así somos nosotros, hermano. No tenemos misericordia. Y no tendría que ser así, pero así somos. Pero los pensamientos de Dios son inalcanzables, hermano. El mundo no entiende. Y las personas nos llaman locos. Porque tú dices, ¿y tú eres salvo? Sí, yo soy salvo, hermano. Pero tú no has hecho nada, mira cómo sos. Es que no es salvo porque yo haya hecho algo. Soy salvo porque un día Cristo hizo algo por mí, morir en la cruz del Calvario para que yo tuviese perdón de pecado. ¿Están conmigo, hermano? ¿Están entendiendo, hermano? Amén. Yo sé que ustedes no dicen amén, pero sé que es porque la mascarilla les estorba. Un día Dios nos la va a quitar, hermano. Ahí la vamos a quemar, hermano. Ahí vamos a hacer fogata con mascarillas, hermano. ¿Cuándo? No sé. Los pensamientos de Dios son inalcanzables, hermano. Los pensamientos de Dios son inalcanzables. Nosotros no podríamos, bueno, hasta el día de ahora no podemos entender qué pasó con la pandemia. ¿Cuál fue el propósito de Dios para habernos tenido encerrados? Yo prediqué algunos sermones y yo dije que algunas veces quizás el propósito que Dios tuvo fue llevarnos a nuestros hogares y ejercer nuestro ministerio como primer ministerio en nuestras casas. Y yo les he dicho, porque aquí somos una cosa en nuestra iglesia, hermano. Aquí todos nos vemos santitos. Pero ¿qué dicen las personas de nuestra casa? Ahora que convivimos 3 meses, los matrimonios ahí sin separarnos. Porque galán es cuando el esposo se va y la señora queda con toda la comodidad, va, dobla los pies en el sillón y ¡ay, que quede nuestra! Así, algunas se ríen, quizás es cierto, no. Pero ¿qué tal ahora que los esposos tuvimos que estar ahí y lavar platos, hermano? Yo, hermano, a mí póngame a trapear, pero no a lavar platos, hermano. Dios tuvo un propósito para cada uno, hermanos. Dios tiene un propósito esta noche para ti. Dios quiere recordarte un plan maravilloso, hermano. Yo he propuesto en mi corazón que cada día que yo me pare aquí a predicar y el día que no lo haga, recuérdenmelo. Mencionar que un día Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. No importando cualquier tema, hermano, el día que me pare aquí, yo le he pedido a Dios, Dios recordame, jalame las orejas y que yo tengo que testificar que yo estoy aquí por la misericordia de Dios, por el sacrificio de Dios, incomprensible para muchos. Y dice la palabra, Isaías le dice, mira, si el pensamiento de Dios no hay quien lo alcance. No hay quien lo alcance. Hay cosas que no van a ser comprensibles para nosotros o para el ojo humano. Pero ¿qué importa si Dios es Dios y es eterno, es creador, es omnipotente, es omnipresente? Él es soberano sobre las naciones. Él ejecuta, Él pone, Él quita. Dios es un Dios que los pensamientos son inalcanzables. No te preocupes si tú no entiendes. Y quizás tú digas este día, es que no entiendo por qué. Porque una vez así somos, es que no entiendo por qué me pasa a mí esto. Es que no entiendas, hermano. Tú sabes que ese es el fruto de lo que tú has cosechado. Es que yo no entiendo por qué tengo este estómago así. Hay las 8 pupusas que te comiste anoche. ¿Y cómo que no entiendes? Porque así somos nosotros, hermano. Es que yo no entiendo por qué no me curo de esto. Pues sí, ¿y cómo te vas a curar si estás malo de la gripe y ahí pasa con la soda todos los días? Pasa el sorbete también. Ahí dice aquí, los pensamientos de Dios son inalcanzables. Hay cosas que nosotros no entendemos. No te preocupes. No te preocupes. Dios es soberano y está en su trono. El Señor quería a través de Isaías traer un día, una noche, y no es una noche tan bendita como la que nosotros tenemos, que al final de este sermón nos vamos a tomar unos pastelitos. El mío me lo aparta de leche, hermana, no sé quién. No una noche que nos esperaba un pastelito de leche con un cafecito rico, hermano. Estaban en medio de la cautividad.
Estaban siendo prisioneros, estaban siendo vituperados, estaban haciendo aquello y les decía, ahora canten aquí en los ríos de Babilonia, canten. Ahora canten salmo. A nosotros ahora es fácil decir mi Cristo y recordarnos que son promesas inagotables que Dios tiene. Así Isaías quería que aquel pueblo, aún en medio de esas burlas allá en el río de Babilonia, cantasen. Porque Dios, los pensamientos de Dios son inalcanzables. Quizás tú no comprendas por qué estás en esa situación este día. Quizás tú no lo comprendas. Y quizás tú te estés cuestionando. No te preocupes. Dios dice que sus pensamientos no hay quien los alcance. Hay cosas que nosotros no podíamos entender. Un día de estos estábamos ahí, hermano, filosofando con alguien. Estábamos en la mesa del comedor, estábamos hablando ahí, estábamos comiendo rico, hermano. Estábamos hablando y hablando del huevo, bien. Estábamos hablando de un huevo. Y pensábamos, ¿y qué parte del pollo es la clara del huevo? Imagínate que, no sé, hermano, yo creo que habíamos comido mucho, hermano. Pero estábamos pensando y quizás le digo yo, va, algo como uno de cipote, como dijo aquel profeta, va, uno de cipote es tonto. Y le digo, quizás la clara del huevo después se hacen las plumas. Le dije yo, va, estábamos bromeando. Y estábamos hablando de cómo se cría ese huevo allí en esa clara y me dice, no, quizás la clara es como el vientre de las mujeres. Imagínense, hermano, yo creo que nos habíamos tomado un cafecito con ron de los que me regala aquí el siervo. Porque hay cosas que no entendemos, hermano. Hay cosas que no comprendemos. Al final le dije yo, bueno, sácame de la duda entonces. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? No, hermano, si era para que llegáramos hasta la cena. No te preocupes si tú no puedes comprender lo que te está sucediendo. Dios tiene un plan y un propósito y quiere llevarte a ese pleno conocimiento de quién es Dios. Que no importa el problema o la dificultad, Él sigue siendo Dios y Él tiene un plan de misericordia para ti, como lo tiene para mí. Él tiene una salida a tu dificultad, a tu problema, a tu situación. Él tiene una salida. Tenía una salida para el pueblo de Israel. Había preparado, hermano, a un rey que iba a ser el libertador. El libertador de Israel en ese momento no vino de Israel, hermano. Vino de otro imperio. Dios lo preparó, así dice la palabra. Lo hace llamar mi ángel. Así lo hace llamar la palabra de Dios. Dice, hay pensamiento, el pensamiento de Dios es inalcanzable. La ciencia no lo puede entender. Un médico no puede entender por qué a un paciente que lo va a operar de la tiroides, un día antes de operarlo, se da cuenta que esa glándula está funcionando perfectamente. El médico no puede entender cómo una persona que tiene los riñones, así digo que como una esponja, pero una esponja oprimida así, pueda seguir viviendo y pueda seguir cantando y pueda seguir sirviendo y pueda seguir recibiendo las bendiciones de Dios. La ciencia no lo va a entender. La ciencia no va a entender muchas cosas. No te preocupes. Si a ti este día o esta semana te dieron un diagnóstico que no es favorable, no te preocupes. Aférrate a esta palabra que dice que Dios es un Dios creador, que Dios es un Dios eterno, que Dios es un Dios que no se debilita, que Dios es un Dios que tiene pensamientos inalcanzables para el ser humano. ¿Qué es mayor, hermano? Un diagnóstico que te dé un hombre que es falible porque se equivoca, a una determinación que tome Dios a través de la palabra, que es su palabra, que es la forma donde nos habla. Nos vamos a comer el pastelito todavía caliente, hermano, no te preocupes. Pero yo quiero que tú te llenes de esta palabra. Isaías sabía que el volver a entender, el volver a escuchar cuál grande Dios nosotros tenemos, eso hace un efecto en nosotros, hermano, que algunas veces no lo vamos a poder entender, porque dice en el capítulo 29, Él da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Eso solamente lo puede hacer Dios, hermano.
A mí me gustan mucho las matemáticas, a mí me gustan bastante las matemáticas, pero las matemáticas llegan a ser una ciencia casi perfecta. Tienen márgenes de error bien mínimos, pero aún así con toda la matemática y todo el algoritmo y todas las cosas que le puedas incluir, puede llegar a una ecuación como la que está aquí, que dice que Él da fuerza o da esfuerzo al cansado y multiplica donde no queda ninguna. Multiplique donde no hay nada, hermano. Divida donde no hay nada. Nosotros que estamos ahí, divida cero. Cero entre cero es cero. No se toca nada. Ya no hay nada. Pero dice la palabra de Dios que aún donde no hay nada, Dios multiplica. Que aún que tú te sientas cansado, Dios te da esfuerzo. Que aún cuando tú te sientas débil, Dios te va a fortalecer. Isaías sabía que aquel pueblo necesitaba. Yo lo necesito, hermano. Yo necesito esa palabra. Yo necesito el día de mañana levantarme y saber, quizás ni me voy a querer levantar mañana, pero saber que me voy a levantar y que el que me va a dar esfuerzo para salir a trabajar es mi Dios. El que no se fatiga, el que no se cansa, el que crea cada día una nueva oportunidad. Yo no sé si tú te alegras, yo me alegro. Y quizás ya le voy a, Señor, mañana crea una nueva oportunidad para mí y que yo tenga la sabiduría para poderla alcanzar. Y si no tengo la fuerza, multiplícamelas. Dice la palabra de Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza donde no queda ninguna. Y dice ahí, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Mira, no sé, en esta porción Isaías, hermano, quizás veía la condición del pueblo y habla mucho de la fatiga. Yo no sé cuántos se han sentido fatigados, hermano. ¿Cuántos se han sentido cansados? Y sientes que tu cuerpo necesita una vitamina. Y dices, no, quizás mañana me voy a inyectar una ampolla de vitamina B12. Quizás necesito un antiestrés. Yo algunas veces cuando me pasa de que no puedo dormir, no digo yo, mañana me voy a ir a comprar unas vitaminas para el estrés y me duermo, hermano. Y yo siento que mi cuerpo necesita vitaminas, me compro las vitaminas. Ay, Dios, y después lo que me cuesta es levantarme. Dice, los muchachos se fatigan. Pero en el versículo que leímos de entrada dice, Dios no se fatiga. Los muchachos se fatigan, se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Cuando Isaías está haciendo referencia a eso, habla de aquellas personas que tienen fortaleza, hermano. Porque yo lo he notado ahora, hermano, que ya pasé de los 40 y más años, hermano. No soy el mismo que cuando tenía 30, que me podía levantar a las 5 de la mañana y llegar a las 10 de la noche trabajando. Ya no es igual. Y ahora evito ir, hermano, tengo que ir a Santa Rosa de Lima, yo evito. Porque, ay Dios, el día que voy, como usted sabe, a mí me gusta regresar todos los días a mi casa, hermano. Y espero que Dios me dé esa bendición de poder regresar todos los días a mi casa. Pero yo vengo cansado, me vengo a la hora que sea y yo me vengo y ya no son las mismas fuerzas. Y Isaías dice, los muchachos se fatigan, a pesar de que son jóvenes se cansan. Ahí tenemos los muchachos que están aquí en parciales ahorita, algunos no vinieron porque están en parciales. Están en exámenes, se sienten cansados. Isaías sabía que aún los que confían en sus propias fuerzas se van a cansar, hermano. Muchos de nosotros nos ha sucedido porque pensamos que vamos a salir por nuestros medios, por nuestros recursos, porque tenemos las posibilidades, porque tenemos la destreza. Pero dice aquí, llega un momento donde se van a cansar. Llega un momento donde tú y yo nos vamos a cansar, hermano. Y quizás tú has estado tratando y luchando y queriendo salir de tu forma. Isaías les dice, miren, aunque tengan la fuerza de los jóvenes, aunque tengan la fuerza de los niños, que cómo detienes a un niño, hermano, no lo detienes. Y tú, ay, ojalá que se canse rápido este cipote. Se va a cansar un día. Se va a cansar. No confíes en tus fuerzas, hermano. No confíes en tus habilidades. Confía mejor en Dios, hermano. Porque los que confían en Dios, dice en el 31, más los que esperan en Jehová, o los que confían en Jehová, o los que ponen en Jehová su esperanza,
tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa palabra, hermano, tiene que traer fortaleza a nuestras vidas, tiene que traer esas nuevas fuerzas. Pero dice, los que esperan, los que confían, los que depositan en Él sus cargas, los que ponen la fe suficiente, los que saben que si vienen de rodillas delante de la presencia de Dios van a obtener una respuesta, los que saben que esta noche vamos a apelar a la misericordia de Dios y Dios va a obrar a favor nuestro, porque ¿qué dice? Los que esperan, los que confían, los que tienen fe, los que toman esta palabra para sí, esos, no los que confían en su fuerza, no los que confían que son jóvenes, no los que piensan que no necesitan de Dios, sino los que saben, los que tienen el entendimiento de saber que cada día necesitamos de Dios, para cada situación necesitamos de Dios. Dice, esos, los que esperan, los que confían en Jehová, tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. La majestuosidad de un águila, hermano. Aquí nosotros no conocemos águilas. Aquí a lo más que llegamos es a gavilán. ¿Cuántos han visto gavilanes, hermano? Yo cuando veo un gavilán pienso que es un águila, ¿verdad? Porque ellos dan vuelta, hermano, dan vuelta, acechan a su pollito, ¿verdad? Ahí lo ven y ahí están. Hay muchas teorías con respecto al águila. Algunos dicen que suben y que se golpean. Algún día nos dijo el maestro que eso todavía no estaba aprobado por la ciencia, que no lo dijésemos. Pero yo creo que la palabra de Dios no se equivoca, hermano. Y Dios en el Salmo 103 habla del águila, de que el águila tiene la capacidad de rejuvenecerse. Amén. ¿Entiendes eso? El águila tiene la capacidad de rejuvenecerse. Que no importa, hermano, nuestros hermanos que tenemos aquí de la tercera edad, no importa la edad que tengas, si tú esperas en el Señor, tendrás fuerzas para solventar las situaciones que te vengan. Quizás los problemas ahora sean distintos, pero dice, los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mira, a nosotros nos agrada esta palabra, ¿verdad? Pero quiero que tú pienses por un momento. Te dije, en esta porción de Isaías, desde el 27, del 28 al 31, habla mucho de la fatiga y del cansancio. Dice aquí que nosotros pensamos que vamos a agarrar alas como el águila y ya no vamos a tener problemas. No es esa la explicación de esta palabra, ¿no? Dice que vamos a tener alas como las águilas. Vamos a tener la suficiente fuerza para alzar vuelo a pesar de que vamos a tener que caminar. Porque aquí no dice, porque cuando tú viniste al Señor algunas veces se nos presentó ese evangelio que habla de que la vida en el Señor es color de rosas. No, Isaías sabía y el Señor lo sabe que tú y yo vamos a enfrentar algunas veces dificultades, pruebas, adversidades, pero si tú confías en Dios y tienes la suficiente convicción para saber que Dios es tu libertador, no importa si delante de ti hay una caminata o hay una carrera, hermano. Porque si tú dices, y porque algunas veces nos quedamos con ese versículo y nos llenamos, ¿verdad? Pero dice aquí que vamos a levantar alas de águila, pero cuando tengamos esas alas de águila, correrán, dice. Algunos de nosotros vamos a correr, hermano, pero no nos vamos a cansar. Quizás tú ya estés en esa carrera, hermano. Quizás yo ahí ande trotando también. No sé si tú me entiendes esto, hermano. Quizás tú, hermano, ya estés a media batalla. Pero como la palabra de Dios viene a tiempo y fuera de tiempo, y tiene un propósito para cada uno de nosotros, y ese propósito es por el cual Dios nos las envía. Dice que nos vamos a rejuvenecer, que vamos a tomar fuerzas y nuevas energías para que el día de mañana nos afrontemos. Quizás antes de venirte este día a este lugar, tú dejaste un problema en tu casa. Yo quisiera decirte, y cuando llegues ya no va a estar el problema. Pero el señor Chirudo ahí va a estar sentado en la sala siempre. Ahí va a estar el trompudo, hermano. El trofeo, ¿verdad? Es un trofeo que tú te llevaste.
o cualquier situación, quiero que tú entiendas. Dice que los que esperan en el Señor tendrán esa fuerza necesaria, porque aunque tengas que correr o tengas que caminar, no te vas a fatigar. Si tú te estás fatigando en ese problema, piensa, medita, llévate esta palabra y vuélvela a leer. Que no te baste solamente la explicación de esta noche. Vuélvela a leer y que Dios te revele y que te haga entender, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decir? No te voy a hablar del águila que sube y que bota el pico y que cambia las alas. No te voy a hablar de ese proceso. Yo no sé cuál sea tu proceso. Te voy a hablar de lo que la palabra de Dios dice, que aunque tengas que correr, aunque tengas que caminar, yo no sé cuál sea tu paso el día de mañana, si tú estás confiando en Dios, si tú has aprendido que tienes un Dios que es eterno, un Dios que no se fatiga, un Dios que nunca se debilita, un Dios que es capaz de crear nuevas oportunidades, nuevas estrategias, nuevos mercados, nuevos trabajos, nuevas situaciones para ti, nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades cada día. Si tú lo crees, si tú lo entiendes este día, tú te vas a ser rejuvenecido como las águilas. Y no importa si el día de mañana vas a tener que caminar, porque mañana nos vamos a levantar y nos vamos a ir a enfrentar a ese problema que dejaste en el trabajo. Pero que Dios ponga en tu corazón este día esta palabra y se haga rema en tu vida. Y mañana que tú llegues con una actitud distinta, porque ya no vas a ir solo. Porque esta noche Dios nos da la oportunidad de que nos rejuvenezcamos en el Señor. Oramos.